Bienvenidos gente a un nuevo podcast de mi canal Leo Zurdito. El día de hoy vamos a explorar sobre las maravillas del universo y cómo rigen los principios fundamentales de la física. Hoy dialogaremos sobre un tema que forma parte de la física clásica y sigue siendo de mucha importancia en el mundo, las famosas leyes de Newton. Desde la caída de una pera hasta el vuelo o despegue de un avión, las acciones que nosotros observamos en el mundo físico están gobernadas por tres simples y famosas leyes. Fueron estudiadas a profundidad por el científico Sir Isaac Newton en el siglo XVII. Las leyes han sido fundamentales para comprender el movimiento de los cuerpos, desde las partículas subatómicas más pequeñas incluso hasta los planetas que giran alrededor del Sol. Siguiente a esto, en este episodio exploraremos sobre la historia de Isaac Newton y cada una de sus leyes, desde la inercia hasta la acción y reacción, explicándola más a profundidad, ya que son reglas básicas que explican acontecimientos cotidianos y complejos en el universo. Alístese. Nos adentraremos a este hermoso tema que, claro, debe ser fascinante en el mundo de la física newtoniana. Todos se preguntan, ¿quién es Isaac Newton? Considerado uno de los más grandes astrónomos ingleses, destacado como gran físico y matemático. En realidad, fue un genio al cual le debemos el descubrimiento de la ley de gravitación universal, ya que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Uno de los inventores del cálculo diferencial integral. Él estableció leyes de la mecánica clásica, partiendo de la ley de gravitación universal. De acuerdo a esto, dedujo acerca de las leyes de Kepler en forma más general. Así logró construir el primer telescopio de reflexión. Nacido el 4 de enero de 1643 en Whitechapel, Reino Unido, a unos 13 kilómetros al sur de Grantham, en el Lincolnshire. Qué curiosidad, ¿no? Nacido el mismo día que murió Galileo, en época navideña. De acuerdo a las fechas contadas por dos calendarios diferentes. Newton fue un niño extraño que daba la impresión de retardado. Nació como niño prematuro. Daremos poca información de su padre. Su padre se llamaba Isaac. Él falleció antes de su nacimiento. Era de familia de campesinos acomodados. E incluso su padre no sabía leer ni escribir. Eso darle un poco de referencia de su madre. Su madre fue una mujer relativa y diligente. Tuvo la oportunidad y se casó nuevamente con un pastor anglicano cuando Isaac no tenía más de 2 años. Fue educado por su abuela, que siempre estuvo preocupada por la delicada salud de Isaac. Básicamente, Isaac fue criado como un huérfano. No tuvo una infancia feliz. Al parecer, su abuelo James no lo quería. Tampoco parecía llevarse bien con su padrastro, Barnabas. Se dice que Newton frecuentó la escuela del lugar. Manifestó un comportamiento completamente normal siendo muy niño en la escuela, con un interés marcado por los juguetes mecánicos. A los 12 años interrumpieron su formación para que se hiciese cargo de las labores propias de la finca de su madre, en donde él había demostrado que es un muy mal agricultor. Finalmente, un tío suyo, al ver este caso, él pertenecía al claustro del Trinity College de Cambridge, y él consiguió que lo admitieran a Newton en la universidad en junio de 1961 a los 18 años. Al comienzo de su estancia en Cambridge, se interesó en primer lugar por la química. Este interés, según se dice, se manifestó a lo largo de toda su vida. Durante su primer año de estudios, probablemente por primera vez, leyó una obra de matemática sobre la geometría de Euclides, lo que despertó el interés en el deseo de leer otras obras. Al parecer también que su primer tutor fue Benjamin Pulley,
posteriormente profesor de griego de la universidad. Newton en el año de 1663 leyó la clavis matemática de Oughtred, la geometría de René Descartes y de Van Schoten, la óptica de Kepler, la ópera matemática de Vieta, editada por Van Schoten en el año de 1644, la aritmética de Wallis, le serviría como introducción a sus investigaciones sobre las series infinitas, el teorema del binomio, y ciertas cuadraturas. A partir del año de 1663, Newton conoció a Barrow, quien le dio clases como primer profesor lucasiano de matemáticas. En esa misma época, Newton entró en contacto con los trabajos de Galileo, Fermat, Huygens y otros. A partir probablemente de la edición de 1659 de la geometría de Descartes por Van Schoten. Desde finales del año 1664, al parecer Newton estuvo dispuesto a contribuir personalmente en el desarrollo de las matemáticas, abordando el teorema del binomio, referenciándose a los trabajos de Weyl y el cálculo de fluxiones. Después, al acabar sus estudios de bachiller, debe volver a la granja familiar por causa de una epidemia de peste bubónica, luego de haber estado retirado de su familia durante los años de 1665 al año 1666. Conoce un periodo muy intenso de descubrimientos. Descubre la ley del universo del cuadrado, de la gravitación, desarrolla su cálculo de fluxiones, generaliza el teorema del binomio y pone de manifiesto la naturaleza física de los colores. Sin embargo, Newton guarda silencio sobre sus descubrimientos. Reanuda sus estudios en Cambridge en 1667. Del año de 1667 a 1669, emprende activamente investigaciones sobre la óptica y es elegido Fellow del Trinity College. Al año de 1669, Barrow renuncia a su cátedra lucasiana de matemáticas y Newton le seduce y ocupa el puesto hasta 1696. En el mismo año envía a Collins, por medio de Barrow, su análisis Percucci número términos infinitos. Para Newton, este manuscrito representa la introducción a un oponente método general, que desarrollaría más tarde su cálculo diferencial e integral. Seguido al año 1672 publicó una obra sobre la luz con una exposición de su filosofía de las ciencias, libro que fue severamente criticado por la mayor parte de sus contemporáneos. Entre ellos estuvo Robert Hooke y Huygens, quienes sostenían diferentes ideas sobre la naturaleza de la luz. Como Newton no quería publicar sus descubrimientos, no le faltaba más que eso para reafirmarle sus convicciones. Mantuvo la palabra hasta el año de 1687, año de la publicación de sus principios, y salva quizá otra obra sobre la luz que apareció en 1675. Newton se decide que descubrió los principios del cálculo diferencial e integral hacia el año de 1665 y 1666. Durante el decenio siguiente, elaboró al menos 3 enfoques diferentes de su nuevo análisis. Desde el año 1684, su amigo Halley le incita a publicar sus trabajos de mecánica y finalmente, gracias al sostén moral y económico de ese último y del Royal Society, publica en el año de 1687, téngalo en claro las fechas, sus célebres Polyshop Naturalische Principia Mathematica. Estos 3 libros de esta obra contienen fundamentos de la física, astronomía escritos en el lenguaje de la geometría pura. Al año entrante de 1687, Newton defendió los derechos de la Universidad de Cambridge contra el impopular rey Jacob II,
como resultado tangible de la eficacia que él demostró en dicha ocasión. Fue elegido miembro del Parlamento en 1968. Durante este periodo consiguió prodigio de sus trabajos de química, en los que se reveló muy competente, aunque no publicara grandes descubrimientos sobre el tema. Él se dedicó también a estudios de la hidrostática y la hidrodinámica, además de constituir telescopios. Después de haber sido profesor durante cerca de casi 30 años, Newton abandonó su puesto para aceptar responsabilidad de director de la moneda en 1696. Director de la moneda en 1696. Isaac Newton. Qué curiosidad. Durante los últimos 30 años de su vida abandonó prácticamente sus investigaciones y se consagró progresivamente a los estudios religiosos. Fue elegido presidente de Royal Society en el año 1703 y reelegido cada uno de esos años hasta su muerte. En 1705, Newton fue hecho caballero por la reina Ana como recompensa a los servicios prestados a Inglaterra, un país muy importante en esa época. Tengan en cuenta eso, seguidores míos. Terminando el episodio acerca de la historia y sus contribuciones, avanzaremos al siguiente episodio hablando sobre las leyes descubiertas por Newton. De las muchas contribuciones de Newton a la física, vamos a destacar solamente los principios fundamentales de la dinámica y la gravitación universal. Las observaciones de Galileo y Kepler llevaron a Newton a concluir que la primera ley define que todo cuerpo sobre el que no actúa una fuerza neta está en movimiento rectilíneo y uniforme, en particular en reposo, considerado como el principio de la inercia. La fórmula de la primera ley define que si la suma de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo es igual a cero, entonces el cambio de velocidad con respecto al tiempo de la diferencia de velocidades y el tiempo que ocurre la aceleración también será igual a cero. Newton postuló que esta ley, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyas resultantes no se anulan. Esta primera ley Newton nos establece la equivalencia del estado de reposo y del movimiento rectilíneo uniforme. En el siguiente video le daremos a conocer sobre la aplicación de la primera ley de Newton. Seguimos con la segunda ley de Newton, que define que si sobre un cuerpo actúa una fuerza, este sufre un cambio en la velocidad, que modifica el movimiento rectilíneo y uniforme del primer principio. Este segundo principio se llama a veces ley fundamental de la dinámica y se expresa así: fuerza igual a masa por aceleración. Esta ley Newton se encargó de definir la que es la encargada de cuantificar el concepto de fuerza. Aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede ser o no ser constante. Hace entender la fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de velocidad de un cuerpo. Es la esencia de esta segunda ley. En el siguiente video les vamos a explicar su explicación de la ley. La tercera ley me define sobre: si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este ejerce de igual magnitud y sentidos contrarios. Esta ley es la más conocida, el principio de acción y reacción, ya que siendo ambas fuerzas de igual magnitud y sentidos contrarios, pueden producir una reacción y una acción. La fórmula de esta tercera ley se dice que dos cuerpos con fuerza A y fuerza B interactúan entre ellas.
De acuerdo con Newton, dijo que esta ley es completamente original, ya que las dos primeras ya habían sido propuestas de otra manera por Galileo, Hooke y Huygens, y hace de las leyes de la mecánica un conjunto lógico y completo. Newton expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, ésta realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. En el siguiente video le vamos a dar un ejemplo sobre la aplicación de la tercera ley de Newton. A continuación les daremos a conocer sobre una curiosidad acerca de Isaac Newton y la famosa manzana. Según explicó Martin Rees, el bibliógrafo de Newton, William Stuckel era amigo conocido del científico. Fue testigo de sus reflexiones en torno a la teoría de la gravedad. Ambos solían sentarse bajo la sombra de los manzanos que el científico tenía en el jardín de su casa y pasar horas reflexionando y debatiendo sobre la actualidad científica del momento. En un extraño libro, La vida del Sir Isaac Newton, Stuckel escribió: me dijo que había estado en la misma situación cuando la noción de la gravedad le asaltó en la mente. Fue algo ocasionado por la caída de una manzana mientras estaba sentado en actitud contemplativa. ¿Por qué esa manzana siempre desciende perpendicularmente hasta el suelo?, se preguntó a sí mismo. Aun con la información que aportaban este documento, son muchos los que siguen poniendo en duda la verdad de esta historia. Algunos piensan que la historia de la manzana fue una pequeña invención de Newton, para mejorar su historia y aumentar su ya considerable fama, mientras que otros creen que la mítica manzana es una metáfora, ya que este fruto ha sido relacionado desde mucho tiempo atrás como símbolo del conocimiento, desde la manzana del árbol del Edén que mordió Eva. Sea cierto o no que es una manzana, plantó la semilla de la gravedad de Newton. Lo que sí se puede asegurar es que el científico británico fue uno de los pensadores más importantes y respetados de su época, y ha llegado hasta nuestros días como una famosa leyenda. Y es que ya lo dijo Alexander Pope en su epitafio: la naturaleza y sus leyes estaban ocultas en la noche. Dios dijo que se haga Newton y se hizo luz. Del mismo modo, para concluir este podcast, decimos que Newton es casi con seguridad denominado el mayor científico de todos los tiempos. Con él culmina y se termina la revolución científica iniciada por Copérnico. Como él mismo decía: si he visto más lejos que otros hombres, es porque me he subido sobre los hombros de muchos gigantes. Finalmente, Newton, científico importante, después de una larga y atroz enfermedad, murió durante la noche del 20 de marzo de 1727. Fue enterrado en la abadía de Westminster en medio de los grandes hombres de Inglaterra. Esta fue la famosa historia de Newton y las leyes investigadas por él, de acuerdo a otros libros de otros famosos de esa época. Muchas gracias, seguidores míos. Que tengan un lindo día. Se cuidan. No se olviden, coman bien, cuiden a su familia y tengan siempre en cuenta las leyes en sus actividades de vidas diarias. Muchísimas gracias.